El amor a la vida, por Erich Fromm. 15. 6. Hitler. ¿Quién era y qué significa la oposición a ese hombre? Schulz. Se está dedicando cada vez más atención en todo el mundo al problema de la oposición. Hay muchos motivos, muchas formas de oposición. Hay derecho de oposición y hasta obligación de oponerse. Gandhi ha delineado un amplio rango de posibilidades y de niveles progresivos en esta teoría de la resistencia u oposición, y los probó con sorprendente éxito en la práctica. Pero él estaba firmemente convencido de que la resistencia no se agota en el perfecto dominio de determinadas técnicas de lucha, sino que es una actitud basada en una convicción y que toca al hombre en toda su existencia. Gandhi comparó a quienes ejercen resistencia con soldados. Deben estar dispuestos a dar su vida, pero su valentía no es una valentía para la guerra, sino para la paz. Su arma es la renuncia a las normas. Solo ahora comenzamos a comprender lentamente la notable significación política de la doctrina de la resistencia pasiva de Gandhi. En el caso de Hitler no se expresó o solo hubo atisbos de una resistencia planeada y en tiempo oportuno en el sentido de Gandhi. Sin embargo, debemos referirnos aquí a la resistencia contra Hitler, de la que se produjo y también de la que no ocurrió. Para indagar qué significa la resistencia contra él, debemos preguntarnos primero, ¿quién era exactamente este hombre? ¿Cómo puede haber llegado a adquirir una autoridad irracional de tal magnitud? Si recorremos la profusión de obras que existen sobre Hitler, nos sorprende que la mayoría de los autores no manifiesten una mayor perplejidad respecto de este personaje. Por regla general, sus intentos de explicación le salen más o menos redondos. Y no son pocos los que llegan a esta conclusión. Si la resistencia contra Hitler se hubiera organizado en forma más decidida y unificada, habría tenido naturalmente éxito. ¿Es exacto? ¿Estaba en realidad suficientemente claro contra quién o contra qué había que oponerse? ¿Es en general posible una oposición adecuada cuando faltan los medios de transmisión de las ideas que permiten ver claramente la complejidad de la figura y de la acción de un hombre como Hitler? Por supuesto, muchos luchadores de la resistencia sabían muy bien a quién tenían delante y qué era Hitler. Pero no se oponían a un solo hombre, sino a un fenómeno de masas. Se encontraban en un riesgoso puesto de avanzada. No podían sentirse protegidos ni apoyados por grandes lectores de la población. Dejemos de lado por ahora la cuestión referente a en qué medida querían establecer un régimen democrático, que también hubieran percibido lo que pasaba. Estaban irritados por la inquietante impresión de que por un lado llegaban demasiado tarde y por otro demasiado pronto. El derrocamiento de Hitler estaba muy retrasado, pero ¿se hallaba ya madura la población para una política sin Hitler? Esta dubitativa reflexión trabó la actividad de importantes círculos de conjurados. Dr. Fromm, desde muy temprano usted se pronunció, a diferencia de la mayoría de sus colegas, a favor de una psicología y antropología políticas. La categoría que usted propone desde su posición son, a mi parecer, imprescindibles como complemento y también como fundamento de otros puntos de vista que permitan formular un juicio sobre Hitler. Fromm. Bueno, ¿quién era ese hombre, ese Hitler? Esta pregunta sobre quién es o era alguien es conveniente formularla con diferentes grados de interés en el caso de cualquier hombre. ¿Quién es este? ¿Quién soy yo? Pero, ¿se puede decir la última palabra al respecto? Esto resulta tan difícil en el caso de Hitler como en el de cualquier otro hombre, pues los seres humanos están movidos por múltiples motivaciones y ambiciones y sometidos a variadas contradicciones. Junto a lo que saben conscientemente de sí mismos, está todo lo que sienten y hacen inconscientemente, y por ende nunca se llega a una respuesta completa a la pregunta: ¿quién era? ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Pero sería un error caer en el relativismo al percibir una situación y afirmar: no sabemos en absoluto quién es este hombre y quién soy yo. En forma aproximada y para todos los fines prácticos, siempre se puede saber lo suficiente como para comprender si un hombre es una bendición o una maldición. Con esta salvedad,
podría arriesgarse a decir algo sobre ese hombre que fue Hitler. Si se observa su historia personal, se puede afirmar que siempre vivió fantaseando, ya de niño. Tenía ideas de grandeza, por las que nunca debía ni tampoco podía adaptarse a la realidad. Según la imagen que él da de sí mismo en Mi lucha, el conflicto con su padre habría consistido en que él quería ser artista, mientras su padre deseaba que fuera empleado. Pero ese no era el conflicto. Ser artista significaba para Hitler, como para cualquier otro hombre, no estar obligado a nada y poder vivir de acuerdo a sus fantasías. Al padre tampoco le interesa decididamente si su hijo fuera empleado, aunque para él era lógico, pues él mismo lo era, sino que se iba dando cuenta de que ese hijo no tenía el menor sentido de responsabilidad, de disciplina, y que no hacía nada por ubicarse activamente en la vida y por estructurarse según un fin. De modo que Hitler vivió, como muchos narcisistas, muchas desilusiones. Sus ideas de grandeza fueron aumentando y el abismo entre estas y las realizaciones efectivas se hizo cada vez más grande. De esa profunda separación surgieron resentimientos, cólera, odio y además un permanente aumento de la megalomanía, pues cuanto menos lograba en la realidad, tanto más visionario se volvía. Schulz. ¿Se percibe ese hecho desde temprano? Fromm. Así es. Se trasladó a Viena, no pudo pasar el examen de la Academia de Artes, luego quiso estudiar arquitectura. Pero para alcanzar el grado de bachiller que se exigía para poder estudiar arquitectura, tenía que seguir un año más en la escuela. No podía ni quería hacerlo. En lugar de eso, ocultó a todo el mundo, incluso a su mejor amigo, que había fracasado en el examen. Anduvo por las calles de Viena y se dedicó a pintar la fachada de los hermosos edificios de la ciudad. Así, pensaba él, se llega a ser arquitecto. Se convirtió finalmente en un pequeño comerciante, en un artista comercial, por así decirlo, que siempre dibujaba sobre modelos, nunca o casi nunca del natural. En forma extraordinariamente minuciosa, vendió sus dibujos y llegó a obtener con ello una muy modesta renta. Hitler había naufragado totalmente en lo que respecta a las grandes ideas sobre sí mismo, hasta que llegó la guerra. En esa guerra despertó, pues pudo repentinamente identificarse con Alemania, ya no necesitó producir nada autónomo. Era de hecho un valiente y leal soldado, pero los oficiales comenzaron pronto a quejarse de que era un lamebotas de los superiores. Este rasgo le fue propio y nunca lo perdió, aunque más tarde, cuando tuvo poder, estuviera en condiciones de hacer que le lamieran las botas a él, pues no había nadie sobre él, aparte del destino, de las leyes naturales, ante el cual él, la providencia, se inclinara. Este es solo un lado de la personalidad de Hitler, y el otro era su monstruoso narcisismo. ¿Qué significa narcisismo? Es algo que cualquiera puede observar por sí mismo, en otros muy fácilmente y en sí mismo con un poco más de dificultad. Narcisista es aquel para quien solo es importante lo que a él le afecta. Mi idea, mi cuerpo, mi posesión, mi representación, mis sentimientos, todo eso es real. Y lo que no es mío es pálido y apenas existe. En caso de una enfermedad mental, esto puede llegar al punto de que el narcisista ya no esté en condiciones de percibir lo que ocurre en el mundo exterior. Hitler fue un narcisista durante toda su vida. Nunca se interesó en nada que no fuera él mismo. Era casi insensible, desinteresado, aunque se tratara de su madre o de sus amigos. Claro, no tenía ningún amigo. Vivía totalmente desvinculado y solo se conocía a sí mismo, sus planes, su poderío, su voluntad. Quizás el rasgo más importante de Hitler fuera su necrofilia, su amor por lo muerto, por la destrucción, por todo lo que no está vivo. Este es, por cierto, un tema muy complicado y no puedo tratarlo exhaustivamente aquí, pero quizás baste señalar que hay hombres a los que se puede caracterizar diciendo que aman la vida y otros que odian la vida. Los hombres que aman la vida son fáciles de reconocer por los demás, y no hay nada más atractivo que un hombre que ama y que vemos que ama no solo algo o alguien, sino la vida. Pero hay hombres que no aman la vida, sino más bien la odian. Lo que los atrae es lo no viviente y en última instancia la muerte. Schulz.
Pero aquí se plantea el problema muy acuciante acerca de cómo pudo ser posible que no se produjera un mayor rechazo e incluso una mayor aversión, un mayor aborrecimiento y antipatía contra el influjo necrófilo de Hitler. Este hecho no nos obliga realmente a pensar que la necrofilia predominaba, al menos en estado de latencia, en vastos sectores de la población. Debe haber habido entonces una correspondencia, una reciprocidad e incluso una colaboración entre Hitler y quienes lo seguían, quienes coincidían con él, quienes lo oían. Fromm. La respuesta a esa pregunta es múltiple. En primer lugar, ha habido de hecho una amplia correspondencia entre el carácter de Hitler y el de sus fanáticos partidarios. Y si se miran las cosas desde el punto de vista sociológico y psicosocial, se encuentra que el núcleo de los nacionalsocialistas más exaltados provenía de la pequeña burguesía, es decir, de una clase que ya no tenía más esperanza, estaba llena de resentimiento y dispuesta, a su vez, sadomasoquísticamente, y por lo tanto tenía el carácter del ciclista, doblegarse ante los de arriba y pisar a los de abajo. Estos hombres ya no tenían ningún valor vital, nada de interesante en su vida, y por ende solo buscaban el poder sobre los otros e incluso la autodestrucción. Llegamos aquí a un segundo punto. Como Hitler era un autor, como Hitler era un actor, un notable actor, podía hacer creer a los demás que su finalidad era la salvación, la liberación, la conservación de Alemania. Lo hizo de una manera tan brillante que millones de hombres le creyeron y simplemente no vieron la verdad. Hitler tenía un tremendo talento para la sugestión. Como quiera que se le llame al efecto que producía, carismático, hipnótico o demagógico, lo cierto es que parece haber tenido un influjo al que uno se rendía fácilmente. Por ejemplo, dicen que hechizaba con su mirada. El mecanismo era el siguiente. Primero, uno se sometía a él. Luego, creía en lo que él decía. Él mismo lo explicó una vez. Hay que hacer las concentraciones de noche porque la gente ya está cansada y cree más y ejerce menos resistencia intelectual contra lo que se le dice. Todos estos factores se unificaron de modo tal que Hitler tuvo en verdad auténticos seguidores a los que engañó porque ocultó su destructividad. Hubo millones que no percibieron cuáles eran sus fines. Corrieron detrás de él como tras el flautista de Hamelin sin comprender a dónde los llevaba. Schulz. Por lo tanto, Hitler era por un lado el seductor. Era un hombre que venía de arriba. También era lo que se dice un hombre fuerte que prometía soluciones y en última instancia la salvación. Por otro lado, creo que surgió, o en todo caso su ascenso se hizo posible desde abajo. Es decir, fue un producto de las expectativas y de la situación. Sospecho que, visto de este modo, todo hombre fuerte es un hombre débil. Debe su fuerza a las circunstancias de que es un exponente de muchas otras fuerzas. En cambio, la fuerza que se expresa en la resistencia es de naturaleza completamente distinta. Hitler nunca habría sido capaz, presumiblemente, de la resistencia de la que aquí estamos hablando. ¿O me equivoco? Me interesa la relación extremadamente notable que existe entre el conductor y el conducido o el seducido. Fromm. Me parece que tiene usted absoluta razón. Hitler era un conductor, pero necesitaba la masa para sentirse fuerte. No era el tipo de hombre que pudiera desarrollar y propagar una idea sin que lo aplaudiera. Necesitaba del aplauso, de la exaltación, para sentirse corroborado. Su sentimiento de poderío resultaba de la reacción de aquellos a quienes hablaba. Eso se muestra ya en el pequeño círculo del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores que comenzó en Múnich con 21 afiliados. Estaba Hitler tan lleno de sí, como todo narcisista, que cada palabra que decía le sonaba como la máxima sabiduría y la máxima verdad. Pero para creerse, necesitaba otros que lo creyeran. Si nadie hubiera creído en él, aparte del mismo, habría llegado al borde de la locura, pues sus tesis no eran el resultado de una convicción racionalmente fundada, sino la expresión de sus deseos emocionales. Se basaban en el sentimiento de su grandeza, de su poderío, que sin embargo, como hemos dicho, estaba necesitado de confirmación. Si a Hitler se le quitara el aplauso y el éxito, se transformaría en un hombre casi alucinado. No quiero decir que era un alucinado, precisamente no lo era porque se apoyaba, por decirlo muy sintéticamente, en la convicción
de que sus ideas eran reales, pues contaban con la adhesión de millones de hombres. La prueba de verdad reside en el aplauso y no en la coherencia interna de las ideas mismas. La verdad nunca le interesó a Hitler, solo le interesaba, como por lo demás a todos los demagogos, lo que recibe el aplauso, pues el aplauso es lo que confiere verdad a las cosas. Schulz: lo que usted acaba de decir podría ser muy instructivo para la evaluación de la política y de los políticos en general. Solo temo que nos hallamos aún a considerable distancia de una adultez política que sea inmune a tales seducciones de la irrealidad y a tales sometimientos psicológicos. Pero, doctor Fromm, para volver a nuestra pregunta inicial, ¿qué sería la resistencia, la desobediencia masiva, la rebelión contra un hombre como usted lo ha caracterizado? Fromm: observemos por un momento la palabra resistencia. Estar en contra, manifestarse en contra, oponerse, disentir. Requiere que quien lo realiza sea alguien no tan fácil de engañar y de impresionar, sino por el contrario, que dado el caso sea capaz de protestar, de negarse, de rebelarse. El presupuesto para ello es, en verdad, que se comprenda que en el caso de un conductor como Hitler y de su política, no se trata simplemente de una determinada opinión política acerca de lo que quizás sería mejor para el florecimiento y la prosperidad de Alemania, sino de los componentes caracterológicos y afectivos y hasta filosóficos y religiosos de los que están impregnados sus ideas. Hitler dijo, naturalmente, que quería lo mejor para Alemania. ¿Quién no lo quiere? Pero no dijo naturalmente que su fin era la destrucción y la conquista de otros países. Todo esto eran solo medidas defensivas con un único fin: el florecimiento de Alemania. Si esto se toma como una mera afirmación política, solo se puede decir, sí, lo considero correcto o lo considero incorrecto, los medios más adecuados o los medios más inadecuados. Por lo tanto, se tratará de una cuestión de cálculo racional, similar a los que se realizan en el comercio. Pero cuando se sabe que todo eso es solo una racionalización en el sentido de la psicología profunda, que esos fundamentos aparentemente racionales no expresan en absoluto lo esencial, se descubre que la ideología hitleriana es la manifestación y el resultado de un carácter necrofílico y sadomasoquista, tal como lo he descrito anteriormente. Solo cuando el hombre se permite ver detrás de las formulaciones racionales y no prestar oídos a lo que un conductor dice, sino mirarle los labios, fijarse en cómo lo dice, en su rostro, sus gestos, en todo el hombre, descubrirá qué clase de carácter tiene ese conductor y llegar a la conclusión de que es un necrófilo al que él rechaza profundamente, contra el cual se subleva, con el cual no quiere tener nada que ver, del que nunca podría ser amigo, porque en él mismo todas las fuerzas están dirigidas a la conservación de la vida y a sostener la dignidad del hombre, mientras que en el necrófilo todas las fuerzas tienden a la destrucción, al amordazamiento, a la coerción, al sometimiento y al dominio tiránico. Debemos renunciar precisamente a observar solo las palabras y comenzar por escudriñar quién y qué es el que las pronuncia, en su esencia y en su carácter. Más allá de todo esto, hay que observar que en este caso, como en muchos otros, se trata no solo de política en el sentido de la racionalidad de los fines, sino de una cosmovisión, de una religión si se quiere. Todo hombre es religioso en un sentido muy amplio, es decir, hay para él fines que están más allá de la necesidad de obtener lo elemental para su vida. Hay una perspectiva y pasiones que lo llevan a configurar algo que signifique más que el funcionamiento de una mera máquina de ingerir y de amar. Pero hoy estas religiones ya no se presentan en gran medida en formas de conciencia religiosa, sino que se exteriorizan con frecuencia en el terreno del pensamiento y la planificación política y económica. Solo que no se ve que sean propiamente religiones. Si se pregunta entonces qué era la religión hitleriana, podemos responder, era una religión del endiosamiento del egoísmo nacional, de la sumisión, de la desigualdad, del odio. Era una religión pagana de poderío y destrucción. No solo era una religión pagana, sino la oposición más tajante al cristianismo o al judaísmo o a la cosmovisión de la tradición humanística. Podemos expresarlo también de otra manera.
En cierto sentido, la religión de Hitler era la del darwinismo social. Su principio era: es bueno lo que sirve a la conservación de la raza. El hombre ya no actúa por mandato de Dios ni de la justicia. Ya no procede en el sentido del amor, sino en nombre de la evolución. Y para no pocos hombres desde Darwin, el darwinismo social se ha transformado en una nueva religión. Los nuevos dioses son los principios de la evolución y Darwin es el nuevo profeta de esta religión. Esta fue quizás la única doctrina en la que Hitler creyó hasta el punto de servir a las leyes de la evolución, a las leyes biológicas, de ponerlas en práctica. Este pensamiento no se limita a Hitler. Se encuentra también, por ejemplo, en los escritos de Konrad Lorenz sobre la agresión, en los que la idea filosófica básica es: hay que servir a las leyes de la evolución. Expresó orgánicamente estas ideas en 1941 en un artículo en el que elogiaba una serie de leyes de higiene racial de Hitler por considerarlas científicamente fundadas y también coincidía totalmente con ellas. La pregunta ¿es posible reconocer que por detrás de la formulación política yacen en realidad hechos vinculados con la cosmovisión religiosa y con la disposición psicológica? ¿Que las afirmaciones y valoraciones que pretenden querer solo lo mejor son en sí una expresión de tipos psíquicos y cosmovisivos especiales? Tomemos el ejemplo más conocido, la Revolución Francesa. La fraternidad, la igualdad y la libertad eran sin duda las pasiones que impulsaban a los hombres de la época, que quizás estén profundamente ancladas en la naturaleza humana, en toda su existencia, y que, según la suposición de muchos neurofisiólogos, hasta tienen su origen en la estructura cerebral del hombre. La necesidad de libertad rige como condición del pleno funcionamiento del organismo humano. Todo esto era precisamente no solo una línea política de los revolucionarios franceses, sino que en esos principios se realizaba toda la filosofía del iluminismo, que a su vez estaba profundamente arraigada en el corazón de un inmenso número de personas. Estas habían llegado, a raíz de la situación histórica, al punto en que se les hicieron conscientes estas exigencias humanas y las articularon. Y exactamente igual, el narcisismo de Hitler era una religión, en verdad con fines opuestos, que por ende atrajo a hombres que tenían el carácter opuesto a los de 1789. Schulz. Quizá pueda visualizarse esto recordando cómo se enfrentaron Moltke y Freisler en el tribunal público. Moltke cerró su alegato diciendo más o menos: lo que el nacionalsocialismo y el cristianismo tienen en común es igualmente lo que los diferencia y los opone. Ambos exigen la participación de todo hombre. Fromm. Justamente, Moltke, en situación ya cercana a la muerte, expresó con gravedad en una breve frase lo que yo quise decir extendiéndome quizás un poco, y lo dijo de un modo muy preciso. De esto exactamente estamos tratando aquí. Schulz. Encontramos en Moltke muchas manifestaciones en este sentido, sorprendentemente claras y en general no convencionales. Él, cuya concepción política era muy sensata y que en diversas situaciones de su vida mostró su talentoso sentido práctico, siempre caracterizó al hombre como el punto central del interés político. Moltke, en sus ideas sobre planes de instrucción pública, se inspiró en buena medida en Eugene Rosenthal-Vesey, quien pensaba que para la educación política, era más importante en última instancia quién es alguien y no cómo piensa políticamente, a qué partido pertenece, etc. En ese entonces la gente no aprobaba ese modo de pensar y tampoco lo aprueba hoy porque se lo confunde con una posición privatista. Pero vista contra el fondo de las explicaciones que usted ha dado, se vuelve muy actual. La resistencia, que en el caso de Hitler se demoró mucho, no sería entonces un mero discurso opositor, sino la defensa de una existencia contraria a esos valores. Tal existencia no es, empero, algo que se delegue en políticos profesionales. Es, en cierto modo, cosa de legos, cosa de todos. ¿Hay investigaciones de psicología social que puedan apuntalar esta afirmación? Fromm. ¿Quién es un hombre? ¿Cuál es su carácter? Formular esta pregunta y tratar de responderla es no solo de interés moral y psicológico, sino también, en mucha mayor medida, de interés político. El que no lo vea está menoscabando el concepto mismo de política.
¿Cómo estaban orientados la mayoría de los alemanes desde el punto de vista caracterológico? ¿Eran los alemanes un terreno en el que la semilla de Hitler podía brotar con facilidad y lozanía? ¿O eran para él un terreno árido y muy poco fecundo? Existe sobre esto una investigación que lamentablemente no ha sido publicada hasta ahora, realizada por algunos colegas y yo mismo en 1931 en el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Entre tanto, se publicó con el título Obreros y empleados en vísperas de la instalación del Tercer Reich, Stuttgart, 1980. Nos planteamos en aquella época la pregunta: ¿qué posibilidades hay de organizar una resistencia efectiva contra Hitler en caso de que su poder sea cada vez más fuerte? ¿Qué monto de resistencia le opondrá la mayoría de la población, especialmente aquellos que en sus opiniones están contra Hitler, es decir, los obreros y también en gran medida los empleados? Quisimos investigar esta cuestión mediante un análisis caracterológico que no trataba, por cierto, de Hitler, sino que por primera vez se centraba sobre el concepto de personalidad autoritaria, es decir, de un carácter inclinado por su estructura misma a someterse, a doblarse, pero al mismo tiempo a dominar, pues estas dos cosas van juntas y una compensa a la otra, en oposición al genuino carácter democrático o revolucionario que protesta contra el dominar y el ser dominado, y por lo tanto estimado como una profunda necesidad de que se luche por la igualdad y la dignidad del hombre, y solo le atrae lo que sirve a esta dignidad y esta igualdad. Hemos comenzado estableciendo la siguiente reflexión teórica. Lo que un hombre piensa tiene un peso muy relativo. En gran parte es producto de la coyuntura y depende del tipo de consignas a las que atiende, a qué partido pertenece, sea por tradición o por condicionamiento social, qué ideologías le llegan del medio. Por ello piensa más o menos lo que piensan los demás. Este es un signo de la tendencia a la adaptación y a la dependencia que caracterizan a los seres humanos. Nosotros la llamamos opinión. Es fácil hacer cambiar de opinión. Una opinión solo tiene validez mientras las circunstancias sigan siendo las mismas. Y deseo agregar al pasar que esa es precisamente la desventaja de todas las encuestas de opinión que solo preguntan por opiniones. Debido a la naturaleza misma de los tests, no pueden preguntar ¿qué haría usted mañana si las circunstancias fueran totalmente distintas? Pero con esto solo se llega al plano político y no a lo más importante. ¿Qué piensa ahora un hombre? Es importante cómo vive ese hombre, cuál es su conducta. Y la manera en que vive y se conduce depende de su carácter. Si preguntamos de esta manera, llegamos a otro concepto que usted ya mencionó anteriormente, el de convicción. La convicción es una opinión arraigada en el carácter del hombre, y no solo en su cabeza. La convicción surge de lo que él es, mientras que a menudo la opinión solo resulta de lo que oye. Y nos dijimos, los hombres ofrecerán resistencia solo en la medida en que tengan una convicción contraria al sistema terrorista y no en la medida en que solo tengan una opinión. Esto significa entonces, solo si ellos mismos tienen un carácter no autoritario, podrán ejercer también resistencia y expresarla, y no se dejarán atrapar. Schulz. El problema que usted ha sometido a investigación me deja perplejo. En la demoscopía actual, que opera predominantemente en forma cuantitativa, casi no me lo puedo imaginar. Pero no solo las encuestas de opinión, sino también la llamada formación política, se orientan fundamentalmente a opiniones y dejan fuera de consideración el problema de carácter. Fromm. Lamentablemente, esa es la gran falla de la mayoría de las investigaciones sobre posición política y de todos los esfuerzos tendientes a la formación política. No se toma en cuenta el factor caracterológico y el que podríamos llamar cosmovisivo religioso, que está incorporado a toda forma de política. Hay todavía otro concepto que ha acentuado sobre todo el marxismo, es decir, la política como expresión de intereses económicos y de clase. Los marxistas insisten siempre en este último concepto por oposición a la idea de que la política tiene un carácter racional y telético, y creo que en ese aspecto tiene en gran medida razón. Pero también en este concepto marxista falta algo. No se trata solo de los motivos económicos sociales, sino también de qué pasiones, qué posibilidades internas del hombre se ponen en acción
se ponen en acción, aunque sea en conexión con factores económicos sociales. Es decir, el hombre actúa no solo de acuerdo a sus intereses económicos, sino también en correspondencia con su íntima necesidad, pasión, fines, que están profundamente arraigados en la situación humana, en las condiciones de la existencia humana. Y creo que hay que estar muy familiarizado con ambos factores, el económico y las pasiones específicamente humanas, si se quiere entender por qué los hombres se comportan políticamente de una u otra manera. Ambos factores están integrados en lo que se denomina el carácter social. Aquí se encuentra el gran hueco que la psicología en general no ha colmado y la ciencia política se encuentra aún en muchos aspectos en un estadio retrasado, pues sigue trabajando con criterios racionalistas, como si las pasiones no pudieran ser objeto de investigación empírica en política. Volviendo ahora a nuestra investigación de Frankfurt, tratábamos de indagar la siguiente cuestión. ¿Cuál es la disposición caracterológica dominante del obrero y del empleado alemán? Enviamos a 2.000 personas un cuestionario con un gran número de preguntas detalladas. Nos devolvieron alrededor de 600, lo que constituía entonces una proporción totalmente normal entre cuestionarios enviados y devueltos. Nuestros cuestionarios no contenían, como es habitual, una pregunta y luego una respuesta pautada, sí o no, o mucho o algo o nada, sino que las respuestas eran anotadas individualmente por el interrogado o por el entrevistador. Y luego las analizábamos a la manera en que lo hace un psiquiatra o un psicoanalista al dialogar con su paciente. ¿Cuál es realmente la significación inconsciente por oposición a lo que el interrogado piensa conscientemente? Y resultó que cuando se analizaba cada respuesta de esta manera, al llegar más o menos a las 200 respuestas, se obtenía una imagen no solo de lo que pensaba conscientemente ese hombre, sino también de su carácter, de lo que amaba, de lo que aborrecía, de lo que le atraía, de lo que quería fomentar y de lo que negaba y condenaba. Daré un ejemplo. A la pregunta, ¿se puede educar sin castigos corporales? Uno respondía, por ejemplo, sí, se puede, y otro, no, no se puede. Es posible sostener ambos puntos de vista sin que eso nos diga mucho sobre el carácter. Pero si alguien respondía, sí, porque limitan la libertad del niño, y éste debe aprender a no temer, interpretamos esa manifestación como característica de una personalidad no autoritaria. Cuando, por el contrario, otro decía, no, porque el niño debe aprender a temer a sus padres y obedecer, esto se interpretaba como indicio de una personalidad autoritaria. Ahora bien, con una sola pregunta no se puede extraer, por cierto, tales conclusiones. Pero como teníamos un cuestionario con varios centenares de preguntas, descubrimos, y eso fue también para nosotros una sorpresa, qué coherentes eran las respuestas de un cuestionario. Después de leídas unas 10 preguntas, ya se podía saber cómo el encuestado respondería a las demás. Encontramos más o menos el siguiente resultado. Alrededor del 10% de los encuestados tenían un carácter autoritario. Suponemos que deben haberse convertido en fanáticos nazis un poco antes o después de la toma del poder por Hitler. Alrededor del 15% tenía un carácter antiautoritario. Y el supuesto teórico fue que eran hombres que nunca se convertirían en nazis. Si tenían el ánimo necesario para arriesgar su vida o su libertad es otra cuestión, pero siempre mantendrían una posición apasionadamente adversa a la política y a la ideología nazi. La gran mayoría, 75%, tenían un carácter mixto, cosa que suele ocurrir con el carácter burgués, que no es explícitamente autoritario ni antiautoritario, sino que presenta rasgos de ambas actitudes. En esos casos, nos decíamos, estos hombres no se convertirán en nazis fanáticos ni en opositores decididos, porque no se ve claramente que su carácter los incline en uno o en otro sentido. Por lo tanto, seguirán más o menos la corriente y no se arriesgarán a luchar. Schulz, usted dijo que su análisis no se publicó en ese entonces. ¿Por qué? Fromm, no se publicó porque la dirección del instituto no quiso que fuera conocido en ese momento. Acerca del por qué, tengo algunas ideas que querría discutir y ampliar. Schulz, quizá influyeron el temor y la precaución. Eso debemos lamentarlo a posteriori, porque la difusión del trabajo
podría haber tenido una notable significación. Fromm: es cierto, pero la investigación quedó bajo llave. Y es totalmente inexacta la afirmación que se lee en los informes sobre la historia del instituto, en el sentido de que nunca se habría realizado tal trabajo. Se lo realizó y los protocolos están disponibles. Schultz: ¿hay proyectos parecidos en la actualidad? Fromm: no conozco ninguno. Yo realicé junto con un colega, Michel Macovy, una investigación similar según los mismos principios en un pueblito mexicano. Publicada en alemán en el tomo 3 de las obras completas de Erich Fromm, bajo el título La caracterología psicoanalítica en la teoría y en la práctica. El carácter social de un pueblo mexicano. Stuttgart, 1981. No se refería solo al carácter autoritario y no autoritario, sino también a otros rasgos del carácter. Michel Macovy realizó investigaciones sobre la diferencia entre hombre necrófilo y biófilo en diferentes estratos sociales de los Estados Unidos, en que se probó la eficacia del mismo método. Por lo demás, hasta ahora no ha habido trabajos similares en los que se siga esta orientación. Schultz: Dr. Fromm, ¿cómo podríamos llegar a un mejor conocimiento político del hombre? Sin duda, a la mayoría de nuestros políticos no es precisamente eso lo que les interesa, pero me parece que para una política democrática es imprescindible que agucemos nuestra mirada y tratemos de conocer mejor a los hombres que ocupan las tribunas políticas. Es cierto que la televisión nos da la oportunidad de verlos muy de cerca, observar sus gestos y desconfiar de las meras palabras. Podríamos aprender a reconocer los reales motivos que están por detrás de todas las manifestaciones verbales. ¿Cómo? Fromm: esta es la cuestión central, especialmente para una democracia. ¿Cómo puede preservarse una democracia de caer en manos de los demagogos? Los hombres que integran una democracia deben juzgar por sí mismos. ¿Y cómo pueden juzgar por sí mismos si solo creen lo que dice el político? Pero esto no es de ninguna manera así. Ya hay en los electores sentimientos subliminales acerca de la honestidad, la mendacidad, la sinceridad, la decencia o la doblez de un candidato. De ello tenemos ejemplos en Estados Unidos y también en Alemania. Pero todo esto está, sin embargo, muy poco desarrollado. Se puede decir que la democracia, entre muchas otras condiciones que no menciono aquí, solo puede funcionar si los hombres aprenden a ver cuáles son las tendencias y pasiones predominantes en un político, cuál es el carácter filosófico y casi religioso de su doctrina, de su opinión política. Y esto significa, en primer lugar, que se debe desaprender algo. Se debe desaprender que es importante lo que un hombre dice y aprender que hay que contemplar la totalidad del hombre. Resulta muy notable el hecho de que en nuestra vida social adoptemos ese procedimiento y lo apliquemos con el mayor empeño. Cuando alguien emplea a una persona o se asocia con otro en un negocio, generalmente no es tan ingenuo como para atender solo a lo que el otro cuenta de sí mismo, sino que quiere tener una impresión de su personalidad. Cuanto más egoístas son nuestros intereses, tanto más cautos nos mostramos y tanto más juzgamos también desde el punto de vista caracterológico. Pero cuando se trata de intereses sociales y políticos, no nos tomamos ese trabajo. Ahí queremos que nos guíen, estar tranquilos, tener a alguien que nos diga lo que queremos oír, que nos halague y al que podamos recompensar porque lo hace. Es por eso que no miramos con ojos críticos lo que dice y no nos interesa quién es. Pero podemos aprender a hacerlo. Podemos aprender en el laboratorio natural que cada hombre tiene en sí mismo, en su propia experiencia vital, cada día como niño, como joven, como adulto. Allí, en el fondo, se puede ver todo, solo hay que querer ver. Y luego también se puede leer algo al respecto, aunque es deplorable que la psicología, que ha logrado tantos éxitos, en especial la psicología académica, no haya producido nada con respecto a la sociedad y la política. La caracterología, la ciencia del carácter, que tiene una importancia tan fundamental para la política, para el matrimonio, para la amistad, para la educación, desempeña en esto un rol relativamente mediocre, aunque sea tremendamente más importante para la vida que la mayoría de las comprobaciones que hacen los psicólogos académicos, cuya significación es muchas veces de gran importancia teórica, pero que a menudo solo contribuye escasamente a la solución de los problemas prácticos inmediatos de la vida.
Schultz. ¿Me permite usted que convoque ahora a este diálogo a mi propia profesión, sobrevalorándola, quizás demasiado? ¿No piensa usted que el periodista debería tener por lo menos una cierta competencia en caracterología, con lo que estaría en condiciones, ya que cada uno no puede hacerlo por sí mismo, de aportar y expresar abiertamente la crítica y los criterios que permiten evaluar sin falsas ilusiones la política y otros procesos y desarrollos que nos interesan a todos? Fromm. Tiene usted razón, debería ser así, pero no hay que olvidar una cosa, que para la aplicación de la caracterología se requiere coraje. Pues decir, esta orientación política, sus ideas son buenas y nos ayudan, es cosa simple. Pero decir, este hombre es un embustero, su política se propone la destrucción, sus fines son totalmente distintos de lo que nos dice, su visión es una forma de cosmovisión o religión que contradice todo lo que consideramos bueno, es algo que requiere coraje, pues estas son afirmaciones que a menudo no se pueden probar en forma simple y rápida, ya que las interrelaciones de la estructura caracterológica son extraordinariamente complicadas. Además, todos nos inclinamos a considerar que las formulaciones negativas son indemostrables, son juicios de valor acientíficos. Y los juicios de valor los formulamos sin reparos y nos resultan obvios cuando se trata de hechos del dominio del gusto, pero si se entra en el dominio personal, la gente experimenta aprensión de decir algo que suene como un juicio de valor y se deja intimidar por el reproche de que su juicio es totalmente acientífico, como si las afirmaciones de hecho a la vez son juicios de valor. Por ese motivo ya no pudieron ser posibles de discusión racional. Schultz. Por último, una pregunta que repite y sintetiza mucho de lo que hemos hablado aquí. Resistencia es un hombre que designa una actividad esforzada, que requiere cualidades especiales. Por muchos motivos chocamos, sin embargo, en el respecto sociopolítico, con mucha más pasividad, desinterés, fatalismo, sentimientos de impotencia, grandes y sobre todo pequeños rechazos, es decir, negativas a asumir riesgos, decisiones, responsabilidades y en lo posible también culpas. Este no es lamentablemente el lugar para investigar más detenidamente esos motivos. Pero me gustaría oír de usted un par de frases sobre la cuestión referente a cuándo y dónde debe comenzar la resistencia, de modo que ya pueda hacerse efectiva mucho antes de que se imponga la necesidad de un atentado. Fromm. Si solo se comienza la resistencia contra Hitler después que éste conquiste el poder, entonces uno ya está derrotado antes de comenzar. Pues para resistir hay que tener un núcleo sólido, una convicción. Se debe tener confianza en sí mismo, poder pensar críticamente, ser un hombre independiente, un hombre y no una oveja. Para llegar a dominar el arte de la vida y de la muerte, se requiere mucho esfuerzo, ejercicio, paciencia, tal como todo poder hacer requiere aprenderlo. Quien así se desarrolla, aprende también la capacidad de saber lo que es bueno o malo para él y para los demás, y decimos bueno o malo para él como hombre, no para la posesión, el éxito, el poderío. La estructura cerebral le permite al hombre algo sui generis, ponerse fines óptimos y consagrar sus pasiones a servicio de esos fines. Quien recorre ese camino aprende a resistir no solo a las grandes tiranías como la de Hitler, sino también a la pequeña tiranía, a la solapada, a la burocratización y alienación que ocurre en la vida cotidiana. Hoy, esta resistencia es más difícil que nunca, pues esta pequeña tiranía la produce toda la estructura social en la que el hombre se está convirtiendo cada vez más en un número, en una rueda, en una pequeña comparsa dentro de una estructura burocrática, en la que el hombre no tiene que enfrentar ninguna decisión ni asumir ninguna responsabilidad. Y en general, solo hace lo que le prescribe la maquinaria burocrática. Y cada vez piensa menos por sí mismo, siente menos por sí mismo, estructura menos por sí mismo. Todo lo que le preocupa surge de su egoísmo y responde a la pregunta: ¿cómo puedo progresar? ¿Cómo puedo ganar más? ¿O cómo puedo estar en mejores condiciones físicas? Pero no, ¿qué es bueno para mí como hombre? ¿Qué es bueno para nosotros como polis? Esto fue, por cierto, entre los griegos y en la tradición clásica el objeto principal del pensamiento.
del pensamiento no como instrumento de un mayor dominio de la naturaleza, sino en primer lugar como instrumento para encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el mejor camino hacia la vida? ¿Quién promueve el desarrollo, el crecimiento del hombre? La pasividad general, la falta de una cooperación estructurada entre las decisiones vitales individuales y sociales, ese es el terreno en el que prosperan el fascismo y otros movimientos de parecida naturaleza, cuyos nombres solo descubrimos en general cuando ya han adquirido notoriedad.